Bueno, es un placer para mí estar en este momento con ustedes haciendo una capacitación eh, para Sodimac. Espero que no sea la última. En esta ocasión voy a hablar de los errores más frecuentes que se presentan en algunas obras, por no decir en la mayoría de obras, y esos errores, ¿cómo se pueden evitar? Entonces, vamos a decirle paso a paso qué errores se cometen empezando en el almacenamiento. Después, también cometemos errores en las mezclas y, por ende, en la aplicación. Hay muchas veces que se cometen algunos errores que no tenemos en cuenta, pero que ustedes en esta capacitación ya van a saber cómo mejorarlo, cómo mejorar su aplicación, cómo debo de hacerlo correctamente y, por ende, una aplicación, una mezcla correctamente va a dar un acabado final estupendo, el que nosotros necesitamos. Entonces voy a compartir unas diapositivas y voy a empezar a explicarles entonces. Ahí sí, ahí lo estamos viendo. Entonces, bueno. Impadón es una empresa de acabados para la construcción. Los que no conocen, tienen acabados para la construcción y minerales industriales no metálicos. En este caso, pues nos vamos a inclinar solo a la parte de construcción y en algunos puntos no vamos a especificar los productos porque pues es algo muy general, pero próximamente se podrán hacer capacitaciones específicas de ciertos productos que tenemos nosotros, dependiendo pues del requerimiento que ustedes tengan. Entonces, como decía anteriormente, los errores frecuentes que tenemos nosotros en almacenamiento, en mezcla y aplicaciones de acabados. Entonces vamos a tener en esta imagen, vamos a ver qué tipo de errores se cometen y qué es lo que me genera este tipo de errores. El primer error que vemos aquí al lado izquierdo es que todos los productos son, aunque lo están separando del piso, están siendo arrumados contra la pared. Resulta que, según la norma FIFO, debemos de dejar más o menos 20 centímetros de separación entre los muros y el producto, ya sea base yeso, sea base cemento. Cualquier producto que reaccione con el agua se debe de aislar tanto de las paredes como del piso. Entonces aquí podemos ver un error en donde eso me genera, más adelante vamos a mostrarles qué es lo que genera, y solo en el almacenamiento ya vemos que hay un tipo de error que obviamente cuando nosotros hacemos la mezcla y aplicamos el producto, ahí es donde nos damos cuenta que hay algún error, y ese error es que este producto base yeso, que es el de nosotros por general, él reacciona con la humedad. Resulta que los muros y el piso tienen una humedad que se llama por capilaridad. Esa humedad es la que sube microscópicamente de los pisos a las paredes y, por ende, a los productos que se encuentren sobre ellos o al lado de ellos o pegados a ellos. Entonces, aquí es un error muy frecuente porque esto lo podemos ver nosotros en ferreterías, que también ellos los ponen eh, adosados o los ponen sobre los muros, y eso en un tiempo específico me provoca grumos dentro del saco cerrado. Esos grumos significa que el yeso ya fraguó y al fraguarse se endurece. Entonces, por eso se notan en algunos sacos que hay unas piedras
que el cliente final siempre va a decir, hombre, esto está pasado o esto está adulterado o simplemente está vencido. Y no, fue un tipo de almacenamiento que se hizo erróneo y me provoca este tipo de cosas. En el lado derecho de la pantalla también hay un error muy frecuente que es el arrume del producto. Mire que aquí lo están poniendo sobre estivas común y corriente, que eso es normal. Eso debe de dilatarlo del piso. Por ende, se ponen encima de estivas y lo mismo para que se pueda mover dentro de ya sea dentro de la obra o mover dentro de una bodega, en algún distribuidor, en alguna ferretería. Pero ¿cuál es el error que tenemos ahí? Resulta que cada estiva tiene aproximadamente 50 sacos por estiva. Estos 50 sacos, a medida que yo los voy arrumando, me van generando un peso, un peso que me ejerce una fuerza de compresión sobre los primeros sacos que van en el piso. Esta fuerza de compresión hace que el producto se compacte y me genere nuevamente unos grumos por compactación en los sacos cerrados. Eso es porque ponemos más de lo normal un peso adicional encima de un saco que obviamente no se debe de hacer porque me genera este tipo de inconformidad. Entonces, aquí podemos ver otro ejemplo. El otro ejemplo es que está correcto, más o menos son 3 estivas por arrume, pero lo está pegando sobre un muro o lo está acercando mucho al muro o simplemente sirve de apoyo para que el producto no se caiga y eso me genera los grumos. En el centro, en la imagen del centro, ya vemos el grumo que se forma por haber hecho esta mala práctica, por haber hecho un almacenamiento inadecuado. Entonces, en la imagen del centro se ve que el saco no se ha abierto y se genera ese grumo tan grande porque todo depende de que si el muro por el lado exterior tiene también un contacto con el agua, obviamente este absorbe y lo transfiere a la parte de adentro y me genera este tipo de grumos. Cuando abrimos el saco, entonces se nota aún más los grumos que me están generando simplemente por el hecho de no tener un buen almacenamiento en la obra. ¿Cómo debemos de hacer nosotros ese almacenamiento? Entonces, el almacenamiento adecuado es protección del producto, almacenar bajo techo y sobre estivas. Siempre revisar que los techos no tienen ningún tipo de gotera. Los productos que son base yeso, como todos los que utilizamos nosotros, o la mayoría que utiliza Impado, que son los estucos, esos estucos o los rellenos para interiores siempre son base cemento. Hay que hacer una aclaración. Todos los productos que se utilicen en el interior son base yeso. Todos los que se utilicen en el exterior son base cemento. Estos, base yeso y base cemento, son unos productos o una materia prima en donde se somete a temperaturas para quitarle las partículas de agua que tiene y cuando nosotros le adicionamos agua, reaccionan endureciéndose, ¿sí? Por eso es que me salen esos grumos. Entonces, al someter esa temperatura, al quitarle a las partículas de yeso, a las partículas de cemento, el agua que ellos contienen, cuando tocan el agua reaccionan y ahí es cuando se endurece. Entonces, por eso nosotros debemos de protegerlos en el almacenamiento, no solo en el almacenamiento, sino en el transporte. Ahorita yo voy a mostrarles el por qué. Entonces, en el almacenamiento debemos de verificar, primero, que sea un lugar cubierto.
que sea cerrado todo su perímetro y obviamente en las tejas que están teniendo ese producto o que albergan este producto, no deben de tener goteras, simplemente por el hecho de que si tiene una gotera, este cae sobre los sacos y me generan estos grumos que nosotros estamos hablando. Por lo general, siempre debe de aislarnos unos 20 centímetros entre los muros, ¿sí? Aislarnos de los muros los 20 centímetros para evitar la humedad por capilaridad y aislarnos del piso también unos 10 centímetros para aislarnos de la humedad por capilaridad en el piso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Listo. Si tenemos un buen sitio, si nosotros verificamos ya que los aleros no tienen ninguna gotera, que tenemos nosotros una separación de 20 centímetros en los muros, que tenemos 10 centímetros separados del piso, tenemos que tener un lugar bien ventilado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando almacenamos el producto en las obras, nosotros tenemos un cerramiento en guadua y muchas veces lo cerramos con lona o con un plástico negro resistente. Ese plástico negro me va a generar a mí cuando está haciendo sol, obviamente el calor se conserva dentro de este establecimiento. Y cuando en las noches se baja la temperatura, ese calor se convierte en condensación o se condensa esas moléculas de agua y hace que se adhieran al yeso o al cemento de los sacos y esto también me genere grumos. Por eso es que muchas veces cuando nosotros tapamos los sacos, lo tenemos, digamos, en el exterior y lo tapamos nosotros una bolsa. Digamos que sean 10 sacos y los tapo con una bolsa, pero esos fueron expuestos al calor o expuestos al sol todo el día y por la noche, como queda a la intemperie, se va a enfriar el exterior. Eso hace que la condensación del aire caliente genere agua y me genere grumos en el interior, que es lo que yo les decía a ustedes, que esta agua reacciona con el yeso y el yeso empieza a endurecerse. Muchas veces no genera los grumos que tenemos nosotros, pero sí fragua la partícula de yeso o la partícula de cemento. ¿Qué pasa ahí? Que cuando yo la adiciono con el agua, para que me reaccione y se endurezca, esta ya se fraguó, no me generó grumos, pero se fraguó. Entonces, cuando yo aplico el producto sobre una superficie, ya sea el muro, ya sea una pared, lo que sea, si yo aplico el estuco o si yo aplico el cemento en un pañete tradicional y este tiene una característica que resulta que no me va a generar una dureza final, sino que yo cuando seca el producto paso la mano y ese producto en tiza es una de las causales el por qué este producto como el estuco de listón o como el estuco se entiza, porque tenemos ese tipo o no tiene ningún tipo de ventilación en el recinto donde ustedes están guardando el producto, independiente de que sea obra, independiente de que sea una ferretería. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta con lo que nosotros estamos almacenando y dónde lo estamos almacenando. Tiene que tener una ventilación cruzada. ¿Por qué decimos cruzada? Porque en un sitio en donde entre el aire frío, saque el aire caliente y tenga una circulación. Eso le decimos ventilación cruzada. Bueno, en esto era lo que nosotros hablamos según el sistema FIFO. Dice que máximo 3 estivas de 50 sacos debemos de almacenar, por lo que yo les decía a ustedes, cuando es unos sacos en polvo, esto en el primer saco en el que se encuentra abajo va a generar una compactación que eso hace que me generen unos grumos o simplemente el producto, el primer saco que fue expuesto a esa compresión,
se endurezca. Entonces, muchas veces nosotros almacenamos más de 3 estivas, 4 o 5 estivas, y obviamente no es de inmediato la reacción. Eso debe de estar expuesto más o menos un mes a ese tipo de compresión, y ahí es donde me genera ese endurecimiento o me genera ya la compactación total de los primeros sacos. En el lado derecho tenemos cómo almacenar, pero esto ya es un almacenamiento de los cuñetes. Los cuñetes, obviamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En un cuñete, cuando se utiliza un estuco plástico, cuando se utiliza el producto que es acuoso, en cuñetes también debemos de tener cuidado. Primero, al no exponerlos directamente al sol, porque esto hace que el agua en su interior empiece como a filtrarse por la tapa y pierde su elasticidad. Por ende, al perder el agua, el producto, cuando usted lo va a abrir, se encuentra demasiado seco, y ya sus características iniciales o las características que se estipulan dentro de la ficha técnica se pierden, porque esa agua se perdió prematuramente antes de abrir el saco. Entonces, antes de abrir, perdón, el cuñete. Entonces, eso también lo debemos de tener. Muchas veces nosotros también almacenamos más de 3 cuñetes. Resulta que la resistencia del el recipiente como tal, del cuñete, también tiene una resistencia final a la que sea expuesta a compresión. Entonces, muchos de los cuñetes aguantan más o menos unos 5 en fila, pues, unos 5 en fila vertical, y eso hace que el primer cuñete sea expuesto a una compresión. Resulta que si el recipiente como tal, el cuñete, es de óptima calidad, él resiste los 5 más o menos, los 5 cuñetes. Pero como nosotros no sabemos qué tipo de calidad tiene, qué tipo de resistencia tiene, siempre aconsejamos que sean perdón, 3 cuñetes apilados. Eso hace que la tapa no se me deforme ni tampoco tenga aplastamiento los primeros cuñetes. Ellos pueden aplastarse y el producto obviamente regarse, y pierden ustedes las primeras filas en un almacenamiento en su obra. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta, de no almacenar más de 3 cuñetes. Listo. El sistema FIFO me dice también que los primeros en entrar siempre deben ser los primeros en salir. Claro, yo siempre tengo una obra, y en la obra, el primero de cada mes me llega un producto. A los 15 días me llega otro producto, y al final de mes me llega otro producto. Entonces, ¿cuál es el que debo de sacar? Primero, el que primero llegó a la obra. Eso es lo que significa este sistema FIFO también. Entonces, debemos de sacar los primeros que entraron a la bodega, y así tener la rotación que se le llama internamente la rotación del producto. El primero que entra es el primero que sale. Y así, por consiguiente, todos los demás productos que ustedes tengan, ya sea base yeso o sea base cemento. Los productos de nosotros tienen una vida útil. Todos los productos que se generan deben de tener una vida útil y deben de tener la información. En el caso de nosotros, las masillas tienen una vida útil de 6 meses en el empaque original a partir de la fecha de fabricación. Entonces, digamos que en la fecha de fabricación fue el 1 de enero. Entonces, obviamente se vencerá el 1 de junio del presente año. Ya después, los que son los productos acuosos, como estos productos tienen unas masillas, unos componentes que hace que primero unos biocidas, para que este producto acuoso no me genere hongos. Debemos de tener unos preservantes, debemos de tener una cantidad de productos que me ayuden a que esto no se me dañe en los 6 meses que estoy
en almacenamiento o que lo ponemos en almacenamiento, pero obviamente sin exponerlos a un frío demasiado intenso o a un calor demasiado intenso. Entonces, eso también es lo que tenemos que tener en cuenta porque esto altera el producto en su empaque original, inclusive sin haberlo abierto. ¿Qué otra cosa debemos de saber? Los acabados en polvo tenemos aproximadamente 3 meses en el empaque original. 3 meses por lo mismo, porque estos tienen un tipo de aditivos diferentes. Por ende, esos aditivos también tienen una fecha de vencimiento, por ende nosotros solo podemos dar hasta cuando la fecha de vencimiento de ese tipo de aditivos que no se van a degradar antes de 3 meses, por eso damos nosotros esos 3 meses que son de la vigencia del producto. Bueno, entonces ya sabiendo cómo nosotros debemos de almacenarlo, debemos de separarlo de los pisos, debemos de separarlo de las paredes, debemos de tenerlo cubierto y cerrado, y cerrado en todo el perímetro. Debe de tener una ventilación cruzada que no tenga goteras y que el lugar no sea demasiado húmedo tampoco. Y aparte de eso, sabemos la fecha de vencimiento de cada producto, ya tenemos una conservación muy, una conservación del producto bien hecha, ¿sí? Entonces ahí no vamos a tener ningún tipo de anomalía sin que hayamos abierto el producto. Nosotros ya teniendo estos puntos en donde nosotros ya damos como clave, como tips de qué es lo que yo debo de tener en cuenta para el almacenamiento, entonces el segundo paso que yo tengo que tener en cuenta es ¿cómo debo de cargar el producto? Ya sea en las ferreterías, ya sea en las zonas de distribución o sea en una obra, debemos de tener también cuidado en el transportarlos. Entonces, el cargue del producto debe realizar bajo techo con una adecuada manipulación para evitar su deterioro. ¿Por qué bajo techo? Porque hay veces que nosotros estamos cargando a la intemperie y resulta que llueve. En el momento en que yo estoy haciendo el carga y todo, llueve eh, de manera pues abrupta y uno pues mientras corro los productos, mientras los busco cómo taparlos o busco cómo entrarlos a la bodega, ya habrá transcurrido un tiempo que esas gotas tocan el producto, por ende, al tocar el producto generan esos grumos. No son unos grumos grandes, pero son grumos pequeños que es hasta donde la gota alcance a fraguar el yeso. Entonces, son grumos pequeños, pero porque fueron expuestos a una lluvia en la intemperie. Una vez yo ya tenga el producto, antes de sacarlo a la intemperie, debo de cubrir totalmente el producto con algún tipo de plástico. Algunos camiones ya están bien equipados, algunos ya vienen cubiertos. Entonces, si no tengo un camión cubierto, si no tengo un transporte en donde me dé la seguridad de que yo, mientras transporto el producto, no tenga contacto con la lluvia o contacto con algún tipo de humedad externa, debo de protegerlo con algún plástico o con algún elemento que no deje que penetre el agua. Listo, entonces también debemos de cuidar el producto cuando lo estamos transportando. Y ahora, listo, llegando a la obra o llegando a la otra bodega en donde estemos o donde lo hayamos trasladado, entonces hay que descargarlo. En el descargue también debo de tenerlo bajo cubierta. Por lo mismo que nos pasa cuando lo estamos cargando, el mismo efecto nos puede causar cuando lo estamos descargando. Entonces, esos puntos deben de tener cuidado antes de utilizar el material. Listo. Entonces, teniendo en cuenta ya el almacenamiento y teniendo en cuenta el transporte, entonces, obviamente nosotros tenemos unas políticas
en donde si nosotros como en Paddock hacemos una entrega y la persona que recibe, ya sea en obra o sea en la bodega de la ferretería o del distribuidor, si él se da cuenta de que tiene el producto aglomerado simplemente con el hecho de tocarlo, en el mismo vehículo se devuelve el producto y se le genera una nota de crédito al cliente porque nosotros fuimos los que cometimos el error como empresa y por ende nosotros respondemos por esos sacos que se mojaron en el transporte. Si el cliente a donde nosotros hayamos entregado no se da cuenta, porque son muchos, digamos que son 200, 300 sacos, y no se da cuenta en el momento del descargue, tienen 15 días hábiles, que es más o menos un mes, en donde tienen para avisar a Empadó de que hay unos sacos que identificaron con grumos y nosotros vamos, nos cercioramos de que en la bodega no hay ningún tipo de gotera, que lo almacenaron bien y que fue en el error en el transporte, entonces nosotros vamos y hacemos el cambio o hacemos la nota de crédito, retiramos los que están malos y le respondemos por esa misma cantidad que se dañó en el transporte o ya sea en cualquier lado donde haya pasado. Eh, ¿Cuándo no respondemos nosotros? Nosotros no respondemos cuando ya haya salido, digamos que lo trasladaron en la obra, nosotros como Paddock lo ponemos en en la bodega de la obra, pero resulta que el contratista sacó el saco y lo llevó al edificio 3 que son más o menos 100, 200 metros. Ahí puede que haya tenido un recorrido en donde se humedeció o simplemente los ponen en el piso y el piso obviamente en una construcción tiende a estar húmedo. Entonces ahí me genera este tipo de grumos y ya nosotros como en Paddock no respondemos. Entonces eso es que significa que cuando el producto tenga ese tipo de grumos en terceros nosotros no respondemos. En el caso de las ferreterías, listo, nosotros lo entregamos a un distribuidor, pero el distribuidor va y entrega a un cliente ferretero de él. Y en el cliente nos reportan a nosotros ese tipo de anomalía de grumos. Entonces nosotros, obviamente, ahí no sabemos cómo lo transportaron, no podemos controlar eso, entonces no podemos decir que le vamos a responder. Simplemente nosotros respondemos cuando el camión entrega directamente en la obra y se encuentra en el sitio en donde descargamos o directamente en la bodega del distribuidor, ahí nosotros entramos a hacer ya la garantía correspondiente. Listo. Ya teniendo nosotros entonces, ¿qué problemas pasan en el almacenamiento? ¿Qué problemas pasan en el transporte? Entonces vamos a ver qué errores comunes tienen en el mezclado. Muchas veces utilizamos nosotros en la mezcla un recipiente con residuos de otro producto. Resulta que yo estoy haciendo la mezcla de un mortero de piso y no tengo un balde en donde mezclar el estuco. Entonces yo utilizo el mismo balde y aplico ahí el estuco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los residuos que tiene en la anterior mezcla siempre van a tener una contaminación de los productos que habían antes en ese recipiente. Entonces, eso nunca lo debemos de hacer. Y si lo vamos a hacer, debemos de limpiarlo completamente, ya sea el recipiente que usted va a hacer la mezcla, ya sea las herramientas también, limpiar el codal, limpiar la llana, limpiar la espátula, en fin, debe el material estar completamente limpio y libre de cualquier otro producto. ¿Qué otro error que ustedes ven en la derecha ahí? Ese error es que nosotros aplicamos
el producto de nosotros, el polvo lo echamos en un recipiente y resulta que después le echamos el agua. Y ahí cuando lo fuimos a revolver, no quedó de forma homogénea, sino que se ven una especie de grumos y se separa el agua del producto. Eso es una mezcla errónea. Nosotros no podemos mezclar o poner en el balde de amasado el producto en polvo y después el agua. No, tiene que ser primero el agua y después el producto. Ahora les explico por qué. Entonces, en la mezcla, esto es uno de los errores muy frecuentes que tenemos nosotros y que se ve mucho en obras. Increíble, pero en la mayoría de asesorías que yo doy, se ve mucho esto porque la gente no es demasiado prudente con sus utensilios de trabajo. Deben de tener unas herramientas buenas, de una llana con acero inoxidable, debe tenerlas en buen estado, porque obviamente esa es su herramienta de trabajo y la que te está dando de comer. Entonces, por ende, debe de tener una herramienta en muy buen estado. Estos errores también en aplicación, ¿qué pasa? Resulta que nosotros también vemos en algunas ocasiones en el lado izquierdo que nosotros aplicamos los productos en un solo sentido. Es decir, yo hago la mezcla y empiezo a aplicarla sobre la pared en sentido horizontal y yo solo aplico en sentido horizontal y la segunda mano espero y la aplico en sentido horizontal, ¿qué pasa? Me genera este tipo de ondulaciones en el acabado final. Entonces, usted pasa la mano y se ven unas ondulaciones horizontales. Lo mismo haría si yo solo voy a hacer una aplicación vertical, pues las ondulaciones son verticales. Uno, ¿cómo lo debe de hacer? Lo debe de hacer en ambos sentidos. En la otra, ¿qué podemos ver? En la otra diapositiva. Resulta que aquí se ve que es el famoso encrespamiento, que son estas cosas que ustedes ven ahí. Ese encrespamiento, ¿a qué se debe? Se debe primero porque yo no dejé que fraguara el estuco lo suficiente para que se endurezca y me reciba la siguiente mano. Si yo no lo dejo que frague, ¿qué pasa? Yo aplico el producto y este me va a retirar el producto que apliqué en la primera mano. ¿Por qué? Porque esta primera mano no tiene la resistencia ideal para que pueda recibir la segunda y no se me despegue del sustrato. Esa es una de las ocasiones en las que pasa este tipo de crespamiento. ¿Cuál otra es la razón? La razón es porque muchas veces el sustrato en donde yo lo estoy aplicando absorbe demasiado rápido el agua. Entonces, cuando yo aplico la mezcla, que es una mezcla que contiene agua y esa agua que yo tengo es la que me va a generar a mí el fraguado y el correcto fraguado para que se endurezca al 100%, resulta que cuando yo lo aplico se seca demasiado rápido y ahí es donde me roba el agua de la mezcla y me genera este tipo de encrespamiento. Y posteriormente, si yo sigo aplicándolo así, me genera el entizamiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso para que no nos pase lo que ustedes ven ahí. El otro es que si no absorbe demasiado rápido el agua o si el sustrato, digamos que lo estoy aplicando sobre un pañete quemado, lo otro que puede pasar es que el muro esté a una temperatura mayor a 35, 40 grados. Es decir, que me le haya dado toda la mañana el sol o toda la tarde el sol. Esto me genera una temperatura del sustrato mayor a 40 grados y cuando yo lo aplique, el producto de la mezcla, lo aplique sobre un producto de esos, como el muro está demasiado caliente, hace que me evapore el agua y esa agua, al evaporarse demasiado rápido, pierde la resistencia del producto y ahí es donde entiza. Entonces, esta es otra cosa que ustedes deben de tener mucho cuidado.
la temperatura del sustrato. Si el sustrato absorbe demasiado rápido el agua y esperar a que entre capa y capa fragüe correctamente. Listo. ¿Qué otros errores tenemos ahí? En el lado izquierdo podemos ver que están aplicando un estuco sobre una superficie irregular. Obviamente, si yo voy a aplicar un estuco sobre una superficie irregular, pues este me va a calcar lo mismo que yo tengo en el muro. Entonces se ven ese tipo de imperfecciones, se ve ese tipo de acabado roñoso. ¿Por qué? Porque no lo hice correctamente. Ahora, si lo voy a aplicar con el estuco, que es uno de los productos que tenemos nosotros, que puede hacer rellenos y hace acabados, entonces obviamente debe de hacer correctamente. La primera mano debe ser de llenado, la segunda mano debe ser de pulimento y la tercera y cuarta debe de ser ya acabado final. La tercera y cuarta mano como acabado final, pero eso ya es una técnica diferente y también tengo que utilizar codal y todo cuando yo estoy rellenando, porque estamos... reemplazando el estuco tradicional por perdón, el relleno tradicional por un estuco y ese estuco obviamente tiene que tener su manejo normal para poder que me quede liso en los dos sentidos. Entonces, debemos de tener una superficie ya nivelada. En el centro, ¿qué error vemos ahí? Resulta que cuando nosotros aplicamos el estuco sobre un pañete tradicional, resulta que este pañete o revoque tradicional siempre debemos de esperar, según la norma, 28 días para poder aplicarle el estuco. Eso dice la norma, que yo debo de esperar 28 días para aplicar un estuco sobre un pañete tradicional. Por lo general, nunca pasa esto porque en las obras siempre estamos medidos de tiempo. Entonces, lo aplican a las 2 semanas o muchas veces lo aplican en menor tiempo y ahí es donde pasa esto. Esas manchas que se ven ahí, unas manchas más oscuras de humedad, ¿es por qué? Porque yo apliqué el estuco y ese estuco me absorbió la humedad que todavía tenía el pañete y se me reflejó en el exterior. Si la humedad es poca, simplemente es un manchón que se aparece y con la pintura sale. Pero si la humedad es demasiado grande, me tiende a desprender el estuco en esa zona que quedó húmeda y pierde su resistencia. O mentiza ese pedazo o se desprende en su totalidad. Entonces, debemos de estar cerciorados de que la superficie tiene que estar completamente seca. Listo. En el otro, ¿qué pasa? En el otro vemos que nosotros estamos aplicando un estuco sobre un pañete, pero resulta que ese pañete no lo rasqueteamos, no lo limpiamos, no utilizamos como una escoba o algo, o muchas veces con la misma espátula que nosotros siempre le quitamos las partículas sueltas. ¿Para qué? Para que cuando yo aplique el estuco, estas no me rayen ni me generen un poco de rayones en la superficie. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, limpiar completamente la superficie. Debemos de ser organizados en eso, ya sea un pañete tradicional o sea un relleno de nosotros. Debemos de esperar a que fragüe y limpiar el excedente que tenga el producto para así poder aplicar el estuco. Aquí, ¿qué podemos ver? Resulta que cuando yo mezclo el producto tiene un tiempo abierto. Arquitecto, ¿qué es tiempo abierto? Es el tiempo que me dura el producto en el balde y yo lo pueda aplicar en la pared sin que este se empiece a endurecer. Cuando yo espero mucho, más o menos es entre 20 y 30 minutos que tengo de tiempo para aplicarlo. ¿Sí? Si yo me paso de los 30 minutos, él empieza a fraguarse, pero resulta que ¿cómo se empieza a fraguar? Él empieza, las partículas de yeso empiezan a generar unas bolitas que son las que ustedes ven ahí, unos grumos. Esos grumos es porque ya se empezó a fraguar
y ya no lo puedo aplicar. Ya me toca desechar ese producto que me generó todas esas partículas de yeso ya fraguándose, es porque el tiempo que yo me duré en aplicarlo fue demasiado largo. Entonces, nosotros siempre debemos de tener el tiempo. Si yo soy muy diestro para aplicarlo, yo puedo hacer una mezcla más de medio cuñete. Si yo soy no tan diestro para aplicarlo, entonces yo hago una mezcla de un cuarto de cuñete que yo sé que lo voy a aplicar en menos de 25 minutos. ¿Sí? Lo aplico antes de que el tiempo abierto se acabe. Entonces, esos rayones son también del producto que se demora mucho tiempo en aplicar. Lo mismo podemos ver en el lado derecho que pasó lo mismo, pero con un producto que se llama Stucopaniel. Entonces, se esperó demasiado tiempo para aplicarlo y genera ese tipo de rayones. Entonces, debemos de tener en cuenta también lo diestro que es usted para aplicarlo, asimismo mezclo el producto. Si yo soy lento, mezclo poco. Si soy muy rápido, pues mezclo más de medio puñete. Aquí ya vamos a ver la manera correcta de mezclar el producto. ¿Cuál es la manera correcta? Entonces, como yo había hablado anteriormente, hay productos que son base yeso y hay productos que son base cemento. Los base yeso tienen una dosificación y los base cemento tienen otra. ¿Cuál es la dosificación? Los base yeso siempre requieren un poco más de agua. Entonces, yo mezclo 3 partes de producto por 2 partes de agua en los base yeso. ¿Cuáles son los base yeso? Todos los productos que son para interiores. Esos son base yeso. Los bases cemento, ¿qué aplico? ¿Cómo es la dosificación? La dosificación de los bases cemento son 3 partes de producto por 1 de agua. Entonces, acuérdese, base yeso 3:2, base cemento 3:1. ¿Por qué en el cemento es menos agua? Porque mientras menos agua tenga el cemento, más va a hacer su resistencia. Si su dosificación es más agua en el base cemento, la resistencia va a bajar. Lo mismo pasaría también en el yeso. Si yo aplico más agua, la resistencia obviamente me va a bajar mucho más de lo que se está diseñado ese producto. Materiales y herramientas y equipo. Bueno, como todos sabemos, debemos de tener un balde independiente solo para el agua y un balde solo para el mezclado, ¿sí? Independiente de que se mezcle base yeso o base cemento. Si yo tengo 2 productos, pues separo el base cemento para un balde y separo el base yeso para otro. Pero siempre tenemos que tener 2 baldes, uno del agua y el otro de mezclado. ¿Qué elementos utilizamos? Hay 2 tipos de mezcla. Una que es con la mano enguantada y obviamente debemos de tener el guante. Y hay otro tipo de mezcla que es mecánico, que es con un taladro con una punta especial para hacer esa mezcla. Y obviamente el codal, la llana, la espátula y un tapabocas en el caso de que esto suelte demasiado polvo. Entonces, para que ustedes se cuiden su salud, porque esto también con el tiempo los va a generar algún tipo de problema respiratorio. Entonces, si voy a mezclar el producto, va con la mano enguantada, entonces, como lo decía anteriormente, primero debo de aplicar el agua. ¿Por qué? Porque debemos de cerciorarnos que el producto se hidrate completamente todas las partículas. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente el agua primero y el producto después. A medida que usted va aplicando el producto sobre el agua, lo va mezclando y esa es la manera que usted se va a cerciorar de que el producto fue completamente mezclado con el agua y fue bien mezclado. ¿Hasta cuándo tengo que mezclarlo? Hasta cuando el tacto vea
que no tiene ningún tipo de grumos o tiene algún tipo de inconsistencia, porque en el tacto nos podemos dar cuenta de que todo el producto está demasiado líquido o tiene partes en donde no se ha hidratado. Entonces, adicionamos el poquito de agua que falta o simplemente lo mezclamos más para que estas partículas se hidraten y no me genere ningún problema cuando lo vaya a aplicar sobre el sustrato. Bueno, aquí podemos ver que algunos de los aplicadores ya tienen la medida al ojo. Ellos pueden ir aplicando el agua y después el producto y ellos ya tienen el ojo bien acondicionado para la mezcla que él necesita o la mezcla que él está acostumbrada a aplicarla. ¿Cuál es la otra técnica? La otra técnica es mecánica, es la que yo le decía del taladro con una herramienta especial para mezcla de estuco. Esto debemos de tener en cuenta lo siguiente. El taladro debe de estar a baja revolución, muy baja revolución, y no debe de ser mezclado más de 2 minutos. ¿Por qué? Porque si yo lo mezclo con una revolución demasiado alta, esto me va a generar que el yeso empiece a fraguarse, pero como la máquina tiene más fuerza que la mano, él no se va a endurecer. Entonces me va a generar un falso fraguado y obviamente va a seguir líquido. ¿Qué pasa si yo lo aplico así? Yo lo aplico y este se va a demorar demasiado tiempo en secar y cuando seque se va a desprender. Entonces debemos de ponerlo no más de 2 minutos y a baja revolución para que no me reaccione el yeso con la velocidad de esa herramienta. Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo, muchachos? Bueno. ¿Cuál es la correcta aplicación del acabado? La correcta aplicación del acabado es, primero debo de cerciorarme del sustrato, el sustrato en dónde debo de aplicar más, si está nivelado, si tiene turupes, en fin, debemos de cerciorarnos con un codal cómo está la superficie para saber cómo yo debo de aplicar el producto. En la del medio, entonces, la primera mano debe ser en sentido ya sea vertical o horizontal. Listo, digamos que sea vertical. Entonces, yo aplico todo el muro en sentido vertical. Luego, espero a que fragüe y voy a aplicarlo entonces. Hago la otra mezcla y todo el muro vuelvo y lo repaso en sentido horizontal. Listo, ahí debo de, obviamente, esperar el tiempo de fraguado para aplicar la segunda mano y debo de esperar el tiempo de fraguado para aplicar la tercera mano. Entonces, la primera horizontal, la segunda vertical, la tercera horizontal y así consecutivamente hasta tener ya el acabado que usted quiere tener, que ya mientras más manos tenga, mucho va a ser el acabado. Pero por lo general en las obras siempre son 3 manos de estuco y 3 de pintura. Bueno, cuando nosotros vamos a rellenar, como se ven aquí en esta diapositiva, si vamos a rellenar con estuco, entonces debo de tener el codal. El codal también, si yo aplico la primera mano en sentido vertical, el codal yo lo voy a correr en sentido horizontal. Si la segunda mano yo la estoy aplicando en sentido horizontal, yo corro el codal en sentido vertical. Siempre corremos el codal en el otro sentido en el que estoy aplicando la mano. O como las manecillas del reloj, que muchas veces lo hacemos, que es en sentido horizontal, vertical y en sentido oblicuo en los dos sentidos. Entonces, eso es para que me dé una nivelación demasiado correcta y no tenga el problema de tener algún tipo de ondulaciones. Y ya pueden ver que teniendo esas recomendaciones ya tenemos una superficie que es demasiado lisa y no tiene ningún tipo de imperfección. Entonces debemos de tener en cuenta ese tipo de acabados. Listo. Cuando se aplica correctamente, aquí podemos ver cómo nos damos cuenta. Muchas veces nos hacemos de medio lado, ¿sí?
lo observamos y ahí se ve que no tiene ningún tipo de ondulación. La otra técnica es a bombillo, que obviamente ponen un bombillo en uno de los costados y ahí nos va a mostrar si va a tener algún tipo de ondulación o si va a tener algún tipo de imperfección. En el otro lado se ve aquí en la parte como un espejo, pero eso es porque se aplica unas 3, 4 o 5 manos, porque resulta que en esa obra la exigencia del acabado es mucho mayor. Entonces me da una apariencia de espejo y un acabado demasiado óptimo y sin ningún tipo de imperfección. Entonces, eso es como para demostrarles a ustedes que el producto de nosotros, cuando es bien mezclado, cuando es bien almacenado, bien transportado y se aplica correctamente, va a tener obviamente un acabado final espectacular. Entonces, eso lo debemos de tener en cuenta. Entonces, muchachos, pues esto es prácticamente lo que les quería mostrar a ustedes. Entonces, no sé, habrá algún tipo de preguntas. Entonces, por favor, si tienen algunas preguntas, me las hacen saber. Yo dejo aquí de compartir y por favor me pueden ayudar con las preguntas para ver qué. Claro que sí, entonces les recordamos a las personas que por el chat pueden hacer la pregunta o si quieren pues que profundicemos en algún tema en específico. El señor William Muñoz pregunta que cuánto tiempo dura en balde. Bueno, eso también, eso depende. Si es base yeso, por lo general son más cortos. Cuando es base yeso, el yeso reacciona demasiado rápido y tenemos más o menos en el balde de 18 a 28 minutos aproximadamente en el balde, ¿sí? Por eso deben de tener en cuenta la mezcla que ustedes hagan. Si son muy diestros, entonces deben de tener en cuenta de mezclarlo poquito para poder aplicarlo todo. Pero es más o menos entre 18 y 28. La ficha técnica dice entre 20 y 35 minutos, pero en obra, obviamente, por la temperatura, por algún tipo ya sea del medio ambiente, siempre hace que se esfrague un poquito más rápido. Pero es entre 18 y 28 minutos más o menos. ¿Qué otra pregunta? Por el momento no tenemos más. Esa era Ah, como bueno. la única que tenemos. William levantó la mano, no sé si William Muñoz, no sé si tendrá alguna pregunta. Si quiere, señor William, le activo el micrófono para que pueda. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dos cositas. Más que todo, quisiera saber cuánto es la capa de espesor que puedo aplicar en la primer mano. Bueno, eso No depende. preocupe de la parte en la aplicación de mano a mano. Y pues lo más recomendable que creo que se debe hacer es primero uno leer la ficha técnica que cada Sí. producto debe tener al respaldo, que es lo primero y lo más importante que uno debe hacer como aplicador o como operario. Si no se lee la ficha técnica, yo creo que ya empezamos a cometer errores. Gracias. Sí, usted tiene toda la razón. Ese fue un pequeño punto en donde se me olvidó decirlo, pero sí, uno debe primero de leer la ficha técnica y en la ficha técnica aparece los datos de si usted tiene alguna pregunta o alguna consulta que hacer, ahí aparecerá algún número. Pero sí, se debe de leer primero la ficha técnica. Segundo, el espesor que yo voy a usar en el producto, digamos que en este caso el estuco listo. Nosotros tenemos un espesor hasta de 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Porque yo si quiero rellenar la pared con un solo producto, yo lo puedo hacer con el estuco listo. Entonces, él me puede llenar desde 1 milímetro hasta 3 centímetros. ¿Cómo lo debo de hacer? Lo debo de hacer por capas. Entonces, digamos que la primera capa, si voy a rellenar 3 centímetros,
Aplico la primera capa de 1 centímetro, la nivelo completamente con codal y la dejo que fragüe el tiempo necesario. ¿Cómo yo me doy cuenta que me recibe la otra mano? Hay un truco que nosotros utilizamos o que los aplicadores aquí en Paddock utilizan y siempre se los decimos a los aplicadores. Es muy sencillo, no es tener uno un reloj encima porque pues muchas veces hay sitios en donde hace más calor, hay sitios en donde hace más frío, hay sitios donde hay mucho viento. Entonces, ese tiempo en el reloj varía mucho. ¿Cómo yo hago? Simplemente ustedes cogen la mano que no está enguantada y la ponen encima del estuco que acaban de aplicar. Y ustedes esperan hasta que cuando ponga la mano no se me quede pegada el producto en la mano. Ahí sabemos que ya puedo aplicar la otra mano. Y así consecutivamente, aplico la segunda y empiezo a tocarlo. Hasta el momento en que no se me quede pegado el producto en la mano, aplico la tercera y así consecutivamente hasta tener el espesor que necesito y tener el acabado final que necesito. Pero eso es un truco muy bueno que utilizamos nosotros y no necesitamos tener un reloj en la mano. Entonces, eso lo pueden utilizar ustedes como un método de aplicación, porque es que muchas veces eso varía dependiendo del sitio. Si yo voy a aplicarlo en un baño, resulta que como este baño no tengo ventilación, no tengo iluminación, entonces eso se me va a demorar más en secar. Entonces, los 25 minutos que me decía la ficha técnica ya no son 25, sino 35. ¿Por qué? Porque no tengo una ventilación adecuada, no tengo una iluminación adecuada. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues utilizamos el truco de la mano. Ese es el mejor que pueden hacer ustedes y así se evitan muchos problemas en la aplicación. Esa sería entonces la respuesta. Los estucos, ¿cómo fue? Los estucos son resistentes a la humedad. A ver, los estucos que son base yeso no son resistentes a la humedad. Hay unos estucos que tenemos nosotros que son base cemento. Esos sí son resistentes a la humedad, pero tienen otro tipo de comportamiento. Si en el estuco de base yeso nos demoramos de 25 a 35 minutos, en el base cemento se me va a demorar de 35 a 45 minutos el fraguado. Es mucho más largo. Entonces debemos de tener en cuenta eso. Sí hay estucos resistentes al agua, pero como es base cemento, el tiempo de fraguado se me alarga más, casi que el doble. Si es base yeso, obviamente lo debemos de utilizar en un sitio en donde no esté expuesto al agua. No se debe de utilizar acronal. En el caso de nosotros, en el caso de Impadoc, no debemos de utilizar acronal porque ya el producto de nosotros tiene todos los aditivos necesarios para que ustedes simplemente apliquen el estuco con agua, solo el agua y que sea agua potable, que no esté contaminada de ningún tipo de, que me sobró del baño, entonces voy a echar, no, no, tiene que ser agua pura, agua limpia, para que no me altere el fraguado del yeso. Entonces, si hay para exteriores, si hay estuco para interiores, si hay estuco para sitios húmedos. Lo que hay que tener en cuenta es que los estucos siempre son resistentes a una humedad positiva. ¿Qué quiere decir humedad positiva? Que vengan del exterior hacia la pared. Sí son resistentes. Pero si la humedad viene por dentro del muro, hacia el exterior se le llama humedad negativa. Cualquier estuco que lo utilicemos ahí se va a soltar porque esa agua va a buscar una salida. Por ende, lo que usted ponga en el muro empieza a deteriorarlo o empieza a soplarse. Entonces, esa humedad negativa nosotros la debemos primero de solucionar y ahí sí aplicarle algún estuco más resistente o cualquier tipo de estuco. Pero esa humedad negativa debemos de arreglarla antes de aplicar cualquier tipo de producto. Eso sería lo que deben de tener en cuenta.
Listo, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Entonces, pues, antes de dar por finalizado este espacio, le agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron y también a Raúl. Gracias por compartir todo este conocimiento, por el tiempo. Recuerden que si se perdieron de algún detalle de la capacitación, pueden revisar la grabación en nuestro canal de YouTube y en el sitio de Academia Constructor. En el chat les comparto el link en donde pues pueden encontrar las grabaciones. Nuevamente, muchísimas gracias y feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, en la página de Impadot también está mi número. Cualquier duda, cualquier tipo de consulta que necesiten, con mucho gusto. Estoy a su disposición. Igual se pueden contactar con el personal de Home Center, que ellos se contactan con nosotros. Cualquier medio que ustedes puedan o tengan a la mano, con mucho gusto les solucionamos cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.